Hola, paso por aquí porque quiero comentar un fallo de la Corte Constitucional, un fallo de tutela. T357 de 2024 es el número del fallo. Y tiene que ver con la libertad de cultos, tiene que ver con los derechos religiosos y tiene que ver con la educación, de modo que es muy importante porque la Corte ha recordado en este fallo de tutela que en Colombia hay un Estado laico, es decir, que está separado el Estado de la religión. Eso era distinto en otras épocas, pero la Constitución del 91 estableció eso que se conoce como principio de laicidad. De hecho, en el documento que presenta la Corte Constitucional para dar a conocer esta decisión, nos recuerda lo que significa ese principio de laicidad y les voy a leer textualmente. Es un principio fundamental de la Constitución del 91 que establece que debe haber una separación entre el Estado y las iglesias y en consecuencia debe ser neutral frente a las religiones. Por eso el Estado no puede adoptar ni promover una religión determinada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un padre de familia nota que su hija, que está asistiendo a un colegio público, estamos hablando aquí de colegios públicos, que asiste a un colegio público, está teniendo dificultades en la clase de religión. Ella está en quinto de primaria, según el relato que hace la Corte Constitucional del caso. Está teniendo problemas en la clase de religión porque es una clase de religión enfocada hacia la religión católica. El padre le dice que su hija es cristiana, no católica, cristiana, pertenece a una comunidad cristiana, y trata de establecer con el colegio alguna manera para que la niña pueda, sin, dijéramos, violentar su proceso educativo, tener otra manera de atender la clase de religión que no implique que se sienta vulnerada en las creencias que tiene ella y que tiene su familia. Sin embargo, no logra esa coordinación con el colegio. El padre propuso incluso que la niña fuera evaluada con trabajos distintos, en fin, para que no tuviera que participar en algunas cosas de la clase de religión con las cuales pues no estaban de acuerdo, ellos como familia. Sin embargo, a pesar de que tuvieron una conversación y le dijeron al padre de la niña que no iba a haber problemas con la calificación ni demás, le ponen 0 en la clase de religión y eso afecta a todo el promedio de la niña. En todas las materias, ya saben ustedes, cada materia le ponen una calificación, luego promedia. Si saca 0 en una de las materias, pues eso afecta todo el rendimiento. Es allí cuando el padre de la menor decide entablar una acción de tutela. La acción de tutela llega hasta la Corte Constitucional y es ahí cuando la Corte Constitucional se pronuncia porque considera que se le debe garantizar a la niña la educación en todos los sentidos y que ese principio de laicidad se debe tener en cuenta y que por eso los colegios públicos tienen que ofrecer un espacio que sea más abierto para todo tipo de creencias. De modo que es bien importante porque en este caso, dice la Corte, se siente vulnerada la libertad de cultos, el derecho a la educación y también ese que hemos mencionado, principio de laicidad, porque el colegio público no le ofreció garantías para que ella pudiera tener una educación diferente. El llamado que está haciendo la Corte Constitucional también es a que se den clases de religión que tengan un concepto más amplio, que vaya mucho más allá, que no estén enfocados en una sola religión o en una sola iglesia y que los niños tengan la posibilidad de tener una formación mucho más amplia en esta materia, que uno diría se requiere como parte de la cultura general. Es importante que se conozca, por ejemplo, la historia de las religiones, cuáles son las distintas alternativas, en fin. En la sentencia, la Corte Constitucional le ordena a ese colegio público en particular que modifique el proyecto educativo institucional para garantizar alternativas a los estudiantes que decidan no recibir una educación religiosa. ¿Sí? Hay algunos que dicen, yo prefiero que mi hijo, dicen los padres, no tome educación religiosa. Entonces, el colegio debe crear alternativas, que fue lo que no se le creó a esta niña. El padre dice, nosotros somos cristianos, no queremos que la niña tome las clases de religión católica, miremos qué otras alternativas hay. Entonces la Corte le dice al colegio, tiene que generar esas alternativas para los estudiantes que decidan no recibir educación religiosa. Y también, que es algo adicional, también le pide eliminar los contenidos dogmáticos católicos de la clase de religión y que se asegure una formación religiosa neutral. Eso dice la Corte, que es un poquito lo que les estoy planteando, que los niños tengan la posibilidad de ver un poco más allá y de entender un poco más allá el fenómeno religioso, por ejemplo, a lo largo de la historia y entender las diferencias y demás. Me parece que es un pronunciamiento muy importante de la Corte Constitucional. Hubo un salvamento de voto, el magistrado Juan Carlos González Cortés aclaró, más que salvamento, aclaró su voto en esta decisión. Ya se conocerán todos los detalles de la sentencia, lo que se conoce hasta el momento pues es como una información de prensa, pero me parece que vale la pena destacar esta información, porque la Corte nuevamente nos recuerda que la Constitución del 91 estableció ese Estado laico y estableció una separación entre el Estado y las distintas iglesias. No sobra recordarlo.
no sobra recordarlo porque tal vez uno de los elementos más importantes de la Constitución del 91 es precisamente ese de la inclusión. Y una de las inclusiones fundamentales es esa, que tiene que ver con la libertad de cultos, con que las personas puedan profesar la fe que quieran o no profesar ninguna, y tengan distintas maneras de vivir su religiosidad o su espiritualidad. Destaco entonces este fallo de la Corte Constitucional en un caso de tutela que tiene que ver con la religión, la educación y los colegios públicos, reitero que son públicos. Si les ha parecido interesante este comentario, los invito a compartir, los invito también a que se pasen por mi canal de YouTube, que se suscriban si no lo han hecho, y les recuerdo que los lunes a las 6 de la tarde grabamos Contexto y Opiniones, un espacio en donde comentamos y analizamos un poco las noticias con las que comienza la semana. Mil y mil gracias por estar ahí.